Bueno muchachos, hoy vamos a hablar de la prehistoria. La prehistoria se divide en tres grandes partes. Entonces aquí podemos observar que tenemos el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Para algunos autores o libros se puede dividir en paleolítico, mesolítico, neolítico y la edad de los metales. Para otros autores la edad de los metales aparece en el neolítico. Entonces vamos a empezar desde cero. Cuando nosotros hablamos de la palabra prehistoria, vemos que tiene el sufijo pre, que significa antes de la historia. ¿Sí ven? Pre, antes de la historia. Ahora, la prehistoria empieza desde la aparición del hombre, como vemos aquí, ahí está la aparición del hombre, hasta la aparición de la escritura, porque en la aparición de la escritura va a aparecer la historia. Ahora bien, esta prehistoria es el periodo más largo de la historia de la humanidad. Entonces, en esta prehistoria eran ágrafos, no había escritura. Entonces, desde que hay escritura se llama historia. La prehistoria es desde la aparición del hombre hasta la aparición de la escritura y se divide en tres periodos. Vamos a hablar del primero, el paleolítico. A ese paleolítico también se le llama el paleolítico o edad de la piedra antigua. Durante ese periodo paleolítico, que es el más largo de toda la historia de la humanidad, los seres humanos empezaron a crear herramientas eh, simples, basadas en piedras sin pulir, huesos de animales y ramas. No vivían en un solo lugar, eran nómadas. Aquí está resaltada la palabra nómadas, que quiere decir que no vivían en un solo lugar, sino que eran como los animales. Iban comiendo, iban cazando, iban recolectando frutas, iban comiendo, iban cazando animales, se los iban comiendo, iban pescando, iban comiendo, pero no tenían un lugar fijo de vivienda. Mientras que en este periodo del Paleolítico se divide en tres periodos. El primero se llama el inferior, el otro se llama el medio y el otro el superior. Entonces, esos tres periodos quiere decir el principio, la parte de la mitad y la parte superior, la última parte. Y se desarrollaron aquí las primeras organizaciones sociales. Entonces, vamos a hablar de la primera vez que los hombres se agruparon en sociedad, y esa primera organización social se llamó la horda. Entonces, ¿qué es la horda? Los primeros hombres se organizaron socialmente, se unieron para sobrevivir de los animales, del medio ambiente, del clima. Entonces, ellos simplemente se unieron para sobrevivir, esa es la palabra. Y luego va a aparecer el clan. Entonces, cuando hablamos del clan, los hombres se unen para sobrevivir, pero ya tienen una idea religiosa. Esa es la diferencia entre clan y horda. Después de eso ya vienen las tribus, ya vienen las civilizaciones. Ahora bien, en esa época del Paleolítico no hubo mobiliarios, es decir, como no tenían casas y lo que iban de un lado para otro, pues no habían sillas, no tenían cosas, no tenían ollas, no tenían mesas, no tenían donde dormir, no, se metían en cavernas, en huecos. Y crearon mitos, y después de esos mitos se formaron religiones. Entonces empezó como una mágico religión que crearon ellos al principio. Después viene el periodo mesolítico. Ese periodo mesolítico es como una transición que hay del paleolítico al neolítico, y durante este periodo los hombres perfeccionan esas primeras herramientas que habíamos hablado en el paleolítico, porque las hacen ya un poquito más elaboradas, ya empiezan como a trabajar la piedra, ya empiezan a afilar más esas herramientas, pero siguen siendo nómadas, siguen siendo nómadas. Y luego viene el periodo más grande, el periodo más en que se desarrollaron más, que es el neolítico, o que es el último, que es el de la edad de la piedra nueva. Aquí ya se habla de la piedra pulida, y aquí ya los hombres se hacen sedentarios. Por eso resalto aquí la palabra sedentarios. Ya se quedaron a vivir en algún lugar, ya empezaron a cultivar, a criar los animales, o sea que ya empezaron a formar la comidita. Entonces descubren la agricultura y la crianza de los animales.
Y a este periodo le hago aquí esa alusión acá. Miren, le llamamos también la edad de los metales porque empiezan a manejar los metales y entonces eso va a hacer que sus armas sean mucho mejor, más desarrolladas. Entonces empieza la manipulación de grandes herramientas en metales, y esos primeros metales que van a trabajar van a ser el cobre, luego el bronce y luego el hierro. Entonces, el hombre empieza a producir sus propios alimentos gracias a que ya tiene las herramientas con el hierro, porque ya se ha descubierto el fuego para poder trabajar el hierro, ¿cierto? Claro está. Y la sociedad se organiza ya por clases sociales, entonces van a aparecer las grandes tribus y esas grandes tribus van a formar las grandes civilizaciones y empiezan a surgir las grandes ciudades. Empiezan también a construir los dolmens, que son grandes estructuras en piedra.